Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos, a todes a esta charla, debate, organizada en torno a uno de los temas de mayor preocupación para la población trabajadora en el marco de esta pandemia, como es la provisión de vacunas. Y bueno, para ello contamos con un panel de lujo para debatir la situación en el país, qué es lo que está sucediendo y la propuesta que realiza el Partido Obrero y el Frente de Izquierda frente a la ausencia de toda medida por parte del gobierno para garantizar la necesaria inoculación de la población en la Argentina. Sin más, y para darle lugar a nuestros panelistas, vamos a comenzar. Bueno, primero les quiero comentar que para aquellos que no están acá conectados en el Zoom, se puede seguir desde el Facebook de Prensa Obrera la charla en vivo y luego quedará grabada para quienes la quieran reproducir y difundir. Así que ahora sí le vamos a pedir que nos dirija la palabra al doctor Medardo Ávila Vázquez, que él es médico de la Red de Músicos de Pueblos Fumigados y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, Medardo, te damos la palabra. Ahí está. Sí. Bueno, muchas gracias, Juliana. ¿Y me escuchan ahí bien? ¿Ahí me están escuchando? Bien. Gracias, Juliana, por la invitación de Prensa Obrera para esta actividad, para debatir en este marco de la pandemia lo que está pasando con la provisión de vacunas en nuestro país. Bueno, yo les voy a comentar, yo soy médico, soy pediatra, soy neonatólogo, vengo trabajando temas más que nada vinculados a políticas sanitarias y los problemas ecológicos y ambientales. Y en el marco de esta pandemia nos encontramos en una situación gravísima, ¿no? Estamos ahora con la segunda ola instalada en nuestro país. Hoy la información que se ha hecho pública hace pocas horas, en el día de hoy, 16 de abril, tenemos 29.472 casos nuevos de personas infectadas detectadas por pruebas de coronavirus, de PCR o test rápido. Esto es mucha gente, y si consideramos que de esta cantidad de personas, casi 30.000 infectados, el 3 o el 2 o el 1,5% de ellos van a morir a causa de la infección, estamos hablando de entre 600 y 900 muertes generadas por la infección que se generó solamente en el día de hoy, ¿no? Y venimos de tener 27.000 ayer y 24.000 anteayer, y venimos con un proceso de casos que van aumentando significativamente. Paralelamente, nosotros, los miembros de los equipos de salud, tenemos ya más de 70.000 compañeros que se han infectado, médicos, enfermeras, bioquímicos, camilleros, mucamas de los servicios de salud, que bueno, se han infectado de coronavirus, y casi 700 que han fallecido a consecuencia de la infección que han adquirido por trabajar asistiendo y cuidando personas infectadas con coronavirus, ¿no? Esto nos llevó bueno, a aceptar la herramienta de la vacuna como un instrumento que podía de alguna manera protegernos para esta infección. Más allá de que las vacunas que han aparecido rápidamente durante el año pasado, al final del año pasado, están en una nebulosa de seguridad, ¿no? Se habla mucho de su eficacia, su capacidad para generar anticuerpos, su capacidad para evitar la infección, que no es lo mismo. Pueden generar anticuerpos, pero hay que ver si realmente son eficaces para evitar que la gente se contagie. Eso es un poco lo que se debate, y lo que no tenemos prueba segura es la seguridad de estas vacunas, ya que en general se han hecho pruebas como ser de 6.000 personas infectadas, controladas contra 3.000 personas que se les inyectó un placebo. Entonces, y las pruebas de seguridad son de muy corto plazo.
O sea que más allá de que estas herramientas están en un cono de sombra, de dudas, sabemos que, bueno, hay una posibilidad de que estas vacunas de alguna manera nos protejan tanto a nosotros, los miembros del equipo de salud, como a la población en general. Y viendo lo que pasó en el invierno en el hemisferio norte, cómo volvió a circular masivamente el virus y cómo volvió a tener una gran cantidad de casos y mortalidades muy elevadas en países que inclusive habían tenido buenos resultados en la primera ola, como Portugal, como sé, que había tenido muy buenos resultados, típico, haciendo más o menos como que Uruguay en la Argentina, en América Latina había sido un país de que había tenido buenos resultados en la primera ola, pero en la segunda ola, como ser en Portugal, fue un desastre y se llenaron todas las terapias y casos de un aumento de mortalidad que se dispara cuando no tenés capacidad en el servicio de salud como para contener las cantidades de enfermos. Esta situación nos ha llevado a que, bueno, en este momento, viendo lo que estaba pasando en el norte, nosotros pudiéramos acceder a las vacunas. El año pasado el gobierno nacional desarrolló distintas estrategias para proveerse de vacunas para la población argentina y con muchas declaraciones de gran exitismo, anunciaron primero de que avanzaban con un acuerdo con Pfizer, una empresa norteamericana nefasta, con una historia, con un historial de procesos y condenas judiciales por su manejo antiético de las investigaciones médicas, como del uso de los medicamentos y la corrupción. Y con AstraZeneca. Con Pfizer, inclusive, entregamos prácticamente con papeles sumamente flojos a más de 4.500 argentinos a que se hayan sometido a pruebas con esa vacuna, a cambio que Pfizer nos iba a garantizar una provisión de esa vacuna, situación que no se dio finalmente, porque Pfizer, siendo la principal empresa farmacéutica de medicamentos en general, como de vacunas a nivel mundial, la multinacional de las más poderosas, decidió apostar a proveer a los países que podían pagar mejores sueldos, mejores precios por esta vacuna y sobre todo aquellos países en los cuales eran sus accionistas. Así vemos como Estados Unidos y Israel son los países que se proveyeron directamente con la vacuna de Pfizer y los contratos que se hicieron con otros países como con Chile no se cumplieron, ¿no? Finalmente no se cumplieron, a Chile le mandaron 20.000 dosis y Piñera festejó como un gran triunfo y terminó aplicando vacunas chinas y creo que el doctor Ferreira conoce más de eso, así que lo voy a dejar a él que comente esa situación. Después del negocio con Pfizer, Argentina y el gobierno avanzó con el proyecto, con negociaciones con AstraZeneca, que es la vacuna que desarrolló Oxford y es una vacuna que está desarrollada un 97% del capital que se utilizó para el desarrollo de la vacuna y la producción de la vacuna ha sido aportado por fondos públicos. Pero como Oxford es una universidad pública del Reino Unido, puso algunas condiciones, buscó asociarse con una multinacional que le diera la capacidad de producir la vacuna en escala mundial, pero la obligó también a que el valor de la vacuna no sea más del triple del valor de costo. Por eso la vacuna vale $4, ¿no? Imagínense que es menos de casi $1, $1,20 el costo que tiene AstraZeneca por la fabricación de esa vacuna, quizás menos, y la está vendiendo $4. Cuando las otras vacunas que tienen costos similares se están valiendo entre 15 y 35 $40. Entonces, una de las condiciones fue que la vacuna no podía ser tan cara, tenía que tener un precio que garantizara una cierta rentabilidad, pero que pudiera ser accesible para los gobiernos del mundo. Y la otra obligación que le puso AstraZeneca es que la vacuna se tenía que fabricar en todos los continentes para que la producción no sea acaparada por los países del norte, que tienen mayor capacidad de producción tecnológica, sino que se pudiera fabricar en todos los continentes para que todos los países, todos los pueblos pudieran acceder a esa vacuna. AstraZeneca combinó estas condiciones con Oxford y se hizo la vacuna y buscó en América Latina
un socio argentino que es Hugo Sigman y un socio mexicano que es Carlos Slim, empresarios de la burguesía más nefasta que existen en América Latina. Hugo Sigman tenía que fabricar la vacuna, y la está fabricando y la fabrica, y Sigman y Slim tenía que envasarla en México y después distribuirla. Un acuerdo que era medio ridículo porque nosotros sabemos que la industria farmacéutica argentina es una industria que no fabrica drogas principalmente, sino que es una industria que compra bultos, paquetes, enormes cantidades de drogas brutas de mercados de la industria química a nivel mundial, y acá en la Argentina se fracciona y se comercializa por nuestra industria farmacéutica, o sea que somos expertos en fraccionar. Y de pronto no podíamos envasar las vacunas en viales intramusculares y teníamos que mandarla a México. Era una cuestión media extraña, era ridícula. Obviamente esto se puede hacer en la Argentina, y no se hizo y no se hace. Estos acuerdos fueron públicos en septiembre, octubre, y nosotros nos prometían que en marzo íbamos a tener acceso a 22 millones de dosis para la Argentina. Nosotros veíamos el horizonte de marzo en ese momento como un horizonte sumamente lejano, y que iba a ser difícil, teníamos que pasar muchos meses. A favor teníamos el verano, que podría ser que dificultara un poco la circulación del virus. Bueno, llegó marzo y las vacunas no están, y estamos en abril, y ya estábamos con el pico aumentando todos los días la cantidad de casos, y las vacunas no están. Las vacunas están, se están fabricando y se mandan en contenedores que han mandado más de 40 millones de dosis a México y a Estados Unidos, donde se pierden esas vacunas porque no vuelven, con excusas múltiples, ridículas. Acá en enero 3 empresas hablaron al ministerio diciendo que ellas podían, 3 empresas privadas argentinas, que ellas podían fabricar, envasar esa vacuna, con lo cual Sigman le dijo que no y siguió con este plan. Y bueno, el gobierno hoy no tiene vacuna. Estamos vacunando con puchitos de vacunas que vienen de Rusia o que vienen de China, pero son pequeñas cantidades. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos 8 millones de argentinos que tienen más de 60 años que necesitan ser vacunados, que necesitaban ser vacunados en marzo o ahora en abril ya. Y tenemos otros 8 millones de personas que son los maestros, que son 1.400.000. Tenemos una cantidad de pacientes diabéticos, hipertensos, que tienen inmunodepresión, que son obesos, que necesitamos vacunar, que suman un universo de 16 millones de personas que necesitamos vacunar ya, porque son los que tienen enorme riesgo de morir en este invierno austral. Y esas vacunas no están, estamos usando 200.000, 500.000 vacunas chinas, vacunas rusas que nos llegan y hacemos como si vacunamos. Cuando las vacunas están acá, Sigman las tiene. El gobierno sabe que están ahí, entonces nosotros, junto con otros profesionales y con FEPROSA, le pedimos al gobierno nacional por una nota de que impida que se sigan fugando las vacunas. Se están fugando como Macrismo fugaba los dólares de la deuda, se están fugando las vacunas que nosotros necesitamos aplicar a nuestra población. Y el gobierno lo sabe, y nosotros le hemos dicho, deje de que las vacunas se fugan, evite que se vayan, porque cuando salen del avión no sabemos dónde están, y no vienen. Y la otra, obliguemos a la empresa que se asocie con quien sea para que las envase. Y si no las envasa, que las tome el gobierno y las envasa, que podemos envasar en el laboratorio hemoderivado de mi universidad hasta 300.000 dosis con el sistema, con la capacidad que tiene el laboratorio hemoderivado de la Universidad de Córdoba. En este momento podemos envasar 300.000 dosis de vacuna cada 10 días. Es poco, pero es lo que puede hacer nuestro laboratorio. El laboratorio que fabrica vacunas, que tiene La Plata, también podría envasar otras 200.000 vacunas. Y estos laboratorios privados también podrían envasar. O sea, hay posibilidad de hacerlo, pero el gobierno no lo hace porque no quiere avanzar sobre el Sigman. Sigman ha recibido casi 50 millones de dólares porque ya le pagamos el 60% de las vacunas que tenía que entregar. Se las pagamos para que pudiera fabricarlas.
sea, la fabricó con guita pública de todos nosotros y se las choreó a las vacunas. 50 millones de dólares que nosotros le pagamos de vacunas que no están, que van a venir ¿cuándo? ¿En septiembre? Cuando ya empieza a disminuir los casos. Cuando ya estamos, si hoy decimos que estamos contando 900 muertos por los casos de hoy, tenemos que empezar a pensar que los 57.000 muertos que tenemos al día de hoy del coronavirus van a ser 100 o 120.000 el año que viene. O sea, porque no tenemos la vacuna. De eso estamos hablando de vidas, estamos hablando de muerte, estamos hablando de que el capitalismo controla a los gobiernos porque en el Ministerio de Salud de la Nación, la jefa de gabinete es una funcionaria de Sigma, era la directora general de la fundación de Sigma. Entonces no quiere avanzar sobre el negocio de Sigma. Y la ministra, Carla Bisotti, lo digo yo, es una profesional de los laboratorios, la vacuna que los laboratorios pusieron en el ministerio en el año 2007 para garantizar que las compras de vacuna a los laboratorios privados. Y es una lobista de los laboratorios privados. Entonces el Ministerio de Salud está en manos de eso, como también, algo que conocíamos nosotros, luchando contra la fumigación y los agrotóxicos, que el área de toxicología del Ministerio está encabezado por una toxicóloga de Monsanto, o sea, la asesora en toxicología del ministro de Salud, que no tiene idea de toxicología, que cuando alguien de nosotros le dice, mirá, están produciendo fumigaciones que producen malformaciones en los niños, la llama la toxicóloga de planta del ministerio le dice, no, doctor, esto no es así, se han equivocado los doctores. Y la mina esa, que asesora al ministro, es de Monsanto. Como la mina o los funcionarios que asesoran al ministro para vacunas son de la industria de las vacunas. Y ahora, en el medio de la pandemia, resulta que la ministra, directamente la ministra, es esa persona que estaba ahí para garantizar los negocios de la vacuna. Esta es la situación que tenemos en Argentina. Esta es la situación que tenemos de este capitalismo colonial que tenemos. Absolutamente colonial, porque en Italia, el 4 de marzo, y con esto termino, el 4 de marzo, los italianos tampoco reciben la vacuna que han comprado, tienen un 15% de población fumigada, y AstraZeneca no le cumple el contrato de entrega, pero pasó un cargamento por puertos italianos con destino a Australia de 500.000 vacunas de Oxford, y los italianos, cuando se enteraron, incautaron las vacunas, no solamente se las quitaron al barco, sino que las distribuyeron y las aplicaron, ¿no? Y eran vacunas que iban a Australia, que eran privadas. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen la actitud colonial que tenemos nosotros, que tenemos un país, un capitalismo parásito que controla nuestro Estado y no tenemos dignidad para tener una actitud de soberanía sanitaria y decir, escúcheme, las vacunas que están acá, que ningún otro país del mundo, de los países pobres, que estamos reclamando poder acceder a las patentes para poder fabricarlas, bueno, en Argentina la patente ya fue transferida, la tecnología fue transferida, las vacunas se están fabricando, y los argentinos no la están recibiendo, se están fugando, porque inclusive lo estafaron a Oxford. El acuerdo era para que esas vacunas estuvieran en América Latina. Y se fueron al mercado del norte porque esas vacunas están distribuyéndose en una forma muy opaca al mejor postor. Eso es la situación que tenemos. Desgraciadamente podríamos haber avanzado con una producción pública de vacunas o asociándonos con los cubanos, con los brasileños, con los mismos mexicanos para producir vacunas latinoamericanas que seguramente son tan eficientes o tienen los mismos riesgos que estas vacunas que estamos discutiendo hoy. Esos comentarios quería dejar y seguimos escuchando al resto de los expositores. Cualquier cosa después aclaramos alguna duda. Muchísimas gracias, Medardo. Y bueno, como decía el doctor, me dio el pie para recordarles a todos que tenemos abierto el chat, también de la misma manera en la publicación en vivo en Facebook, para que acerquen todas las inquietudes, consultas que quieran dirigir a nuestros panelistas. Vamos a continuar ahora, es el turno de que nos dirija la palabra el doctor Carlos Ferreira. Él es médico y epidemiólogo, presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud.
Así que ahí te habilitamos el micrófono, Carlos. Así podés. Muy bien, buenas tardes, un gusto de hablar con ustedes, un saludo a Iván y a Juliana por el trabajo que están haciendo y bueno, y felicitar al Partido Obrero por esta importante iniciativa de discutir desde la política una situación tan compleja como es una pandemia, que creo que es parte de algo que el mundo está tratando de interpretar en este momento tan difícil de clarísima orientación neoliberal en el mundo y que de alguna manera tiende a controlar los procesos que una pandemia puede generar, como por ejemplo los pueblos que se quieren liberar de su opresión, y desde ese punto de vista creo que para mí esta reunión es importante. Yo desde ese punto de vista, como médico epidemiólogo, trabajo específicamente en epidemias hace muchos años en mi vida, trabajando de aquellos temas que tienen que ver, por ejemplo, tan simple como el cólera, pasando por la enfermedad de Chagas, pasando por otro tipo de epidemias como el tabaquismo, la obesidad, los accidentes de tráfico, suicidios, llegando al dengue, a chikungunya, al Zika o al SARS-CoV-2, plantea claramente la realidad de que la salud hoy en el mundo tiene muchas dificultades. Está claro que en esta pandemia hemos notado, los que conocemos de esta realidad, el marco de gobernabilidad de Naciones Unidas en función de bajarle a las naciones del mundo una clara estrategia y un marco normativo sobre el cual los Estados-naciones, miembros de Naciones Unidas, pudiesen encarar sus planes. Lo que es claro es que esto ha llevado a una confusión que se ha enmarcado en este contexto de que una pandemia es algo que se produce fuera de mis capacidades propias, le da a los gobiernos nacionales y a la política nacional la ventaja de decir, esto es una pandemia, yo no sé cómo hacer frente a esta realidad. Y vemos que hay un rosario de dirigentes sindicales, dirigentes médicos, dirigentes de los medios de comunicación que hablan de pandemia y estableciendo su marco de responsabilidad como vinculado a algo que no conocen, la novedad. Bueno, lo hecho, lo quiero decir para hacerla muy cortita, una pandemia en términos concretos es una pandemia a nivel global y la responsabilidad del enfrentamiento global son de los organismos de Naciones Unidas, que el mundo ha desarrollado una relación después de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha fallado, no hay gobernabilidad. Hay un reglamento sanitario internacional que obliga a los Estados miembros a tomar las decisiones que se le plantean desde la Organización Mundial de la Salud, y esto no ha sido así. ¿Y qué ha pasado? En ese contexto, la realidad de la respuesta de los Estados-naciones ha sido, bueno, jugarla como pueden, un poco como rehenes de los medios de comunicación que se han transformado en los verdaderos conductores políticos de la lucha contra las epidemias nacionales, porque quiero aclarar para los compañeros que están acá, nosotros estamos viviendo en Argentina una epidemia. La pandemia es global, pero acá en Argentina tenemos brotes de una enfermedad epidémica para el cual claramente las decisiones de la política pública de salud tienen que plantearse como un enfrentamiento hacia una epidemia. ¿El país tiene experiencia en epidemia? Por supuesto que la tiene. América Latina es una región del mundo en la cual la lucha desde la perspectiva de los pueblos, con la participación de los trabajadores, la participación de los sectores populares, la participación de los pueblos originarios, plantea que la epidemiología es una estructura claramente de combate a la realidad sanitaria, pero también social y hasta política. Bueno, esto ha sido eliminado y acá en Argentina hablamos de la pandemia y creemos que el locus, el foco para encontrar el control está en otro lado y no en nuestras manos. ¿Y esto qué ha originado? La ausencia de gobernanza de Naciones Unidas en una pandemia que tenía que bajarle claramente propuestas, recomendaciones, instrucciones a los gobiernos nacionales, ha hecho que Argentina, por ejemplo, como marco de esa realidad, y los países de la región lo mismo, no han tenido planes. En Argentina, primero, no ha habido una estrategia global de decir, bueno, este es un problema epidémico que va a durar tanto tiempo, que va a causar tales problemas y con los cuales un servicio de salud
que ha sido prácticamente destruido a lo largo de los últimos 30 años de neoliberalismo, realmente nos encuentra en una situación muy difícil. Y bueno, desde ese punto de vista, al no haber una estrategia, no hubo algo que era fundamentalmente necesario para tener el país, que era tener una ley que enmarcara al conjunto de la sociedad, discutida en el Parlamento, para que todos los sectores tuviésemos una política conjunta frente a este problema. Porque esta pandemia, desde el punto de vista de lo global, claramente permite impulsar intereses multinacionales, como por ejemplo aquellos que tienen tecnologías para controlar esta enfermedad, no solamente vacunas, sino también otro tipo de medicamentos, equipos de protección personal, y que de alguna manera, si el país no tiene una estrategia, cae en esta realidad. Entonces, bajando aún más, claramente en el caso de una epidemia, yo no he visto en el país, por ejemplo, elementos concretos de preparar al país para recibir una pandemia que implicaba, en primer lugar, preparar los niveles de la atención primaria, es decir, preparar los lugares donde la epidemia iba a impactar con mucha fuerza, que eran los sectores de los grandes centros urbanos, de allí los sectores más vulnerables, pero también los sectores de trabajadores. ¿Para qué hablar los impactos de esta epidemia en algunos lugares específicos, como aparte de los trabajos esenciales, los trabajos de la construcción, los trabajos vinculados a los frigoríficos, los trabajos vinculados a los maestros, como os dijo Medardo hace un minuto, y por supuesto a los trabajadores de la salud. Y aparte de esto, a las poblaciones vulnerables, aquellas que realmente pueden ser víctimas de la llegada del virus. Es decir, al no haber una preparación de la atención primaria, el Estado se decidió a fortalecer el nivel hospitalario y salió a comprar respiradores, salió a avanzar en crecer el número de camas disponibles, las terapias intensivas fueron fortalecidas, y esto con una visión desde el gobierno de invitar a infectólogos, que son claramente los sectores de la profesión médica que tienen mayor vinculación a este proceso de medicalización de la sociedad y que ha destruido nuestro sistema de salud en los últimos 30 años. Y bueno, desde ese punto de vista, la orientación claramente del programa argentino tuvo déficit congénitos gravísimos que realmente, mucho más que la vacuna, generan una debilidad clara del país para enfrentar este problema. Avanzando sobre esta realidad, cuando el país tendría que tener una ley, ya esto el país tiene experiencia. Por ejemplo, yo estuve a cargo de la unidad de dengue en Córdoba. Aquí lo que primero se le planteó al gobierno en la epidemia del 2009 era para que enfrentar realmente una epidemia con seriedad en un gran centro metropolitano y evitar los lobbies de la industria del turismo, del comercio, que quieren mantener obviamente sus actividades para seguir ganando dinero, no importa qué pasa con los trabajadores, querían mantener abiertas a toda costa, como ahora, este funcionamiento de la sociedad. Y bueno, esto debe ser contenido en el marco de una ley del Parlamento argentino y no de un liderazgo de un presidente que asume en un momento dado la responsabilidad de ser el ministro de Salud, o por otro lado de bajar lineamientos sobre las áreas educativas, y para qué hablar de otras áreas. Desde ese punto de vista, tampoco se avanzó en los primeros meses de la epidemia en generar los planes que planteaban claramente que esto, en función de lo que el mundo estaba preparando, iba a tener necesidad de una serie de tecnologías muy importantes que había que estocar, comprar y salir claramente a competir en un mercado en el cual los países más poderosos se iban a hacer cargo de esto y iban a dejar a los países más débiles sin la realidad, que es lo que eventualmente pasó. Es decir, un poco para ir cerrando este contexto, no hubo preparación del Estado, por consecuencia de la baja, de la ausencia de liderazgo a nivel global de la OMS, no hubo liderazgo a nivel nacional en función del propio sistema de salud que tenemos, un sistema de salud muy empobrecido, fragmentado, con enormes problemas en el marco de un modelo médico hegemónico que orienta a hacer negocios. Y en los últimos 25 años los ministros de salud se han dedicado a hacer negocios en vez de, por ejemplo, desarrollar un sistema de salud apropiado para enfrentar estos problemas que tienen que ver con otra condición, que es realmente que este modelo de desarrollo económico que el mundo enfrenta ha generado las condiciones para vivir paralelamente a esto
una crisis y una emergencia climática gravísima, que es la que precisamente está generando estos problemas hace 30 años. Los primeros brotes de cólera que se dieron en el mundo, yo tuve oportunidad de trabajar en la región sudamericana y luego en el sudeste asiático, tienen que ver con el calentamiento de los mares. Y tenía que ver el calentamiento del mar con claramente el modelo de desarrollo económico, la utilización de los combustibles fósiles, que genera un futuro, pero para nada halagüeño, para el mundo en un periodo de 30 años, en el cual, al hablar con gente del Partido Obrero, me interesa mucho que lo sepan para entender de que esta epidemia en Argentina y esta pandemia a nivel global tiene que ver claramente con un modelo de desarrollo que tiene que ver con la emergencia climática que nos está condicionando estos problemas y que van a suceder con más asiduidad en los próximos años y con más fuerza. Pero bajando a otro nivel más, a nivel nacional, aparte de no tener un sistema de salud preparado, un elemento esencial que hemos aprendido en Argentina para luchar contra las epidemias es que si no invitamos y no de alguna manera hacemos participar a la población, a los trabajadores, a los adultos mayores, a las mujeres, a los maestros, en la lucha contra una epidemia, no podemos tener eficacia. Y bueno, otra debilidad central del gobierno fue no tener un plan de comunicación que invitase a la población a realmente participar. Y aquí se plantearon soluciones hechas en casa, domésticas. Por ejemplo, el concepto de tapaboca en una enfermedad transmitida por aerosol tiene unas limitaciones enormes. Pero sin embargo, aquí está instalado el concepto de tapaboca que realmente no protege a la persona. Mientras que en otras partes del mundo, en donde se desarrollaron políticas claras para contener los impactos de los aerosoles, se utilizaron mascarillas N95, P100, N100, y bueno, yo sé que el CONICET está avanzando en propuestas que, digamos, son buenas, pero que también llegan tarde a la sociedad. Entonces, en ese proceso de ausencia de un plan estratégico, ausencia de stocks, ausencia de preparación de la asistencia primaria y preparación de un sistema de salud únicamente en función de lo que era la preparación de las salas de terapia intensiva y la ausencia de la población del conocimiento de la enfermedad, bueno, íbamos rumbo a un desastre. Y el desastre pasó, y el desastre está recién en Argentina en sus comienzos. ¿Por qué? Porque claramente la enfermedad tiene una historia natural. Esa historia natural dice claramente de que de cada 10 personas, de cada 10 enfermos, 8 van a tener una historia natural razonablemente controlada y va a haber 2 que van a realmente impactar. Esos 8 hay que controlarlos a nivel no del sistema hospitalario, sino a nivel de la asistencia primaria y si es posible en casa. Y esas personas, estas 8 personas, tenemos que evitar que que no conozcan, que de alguna manera que no estén ausentes frente al seguir la presencia de síntomas de alarma, por ejemplo, los niveles de saturación, por ejemplo, problemas cardiovasculares, por ejemplo, problemas neurológicos, que son perfectamente detectados por la propia persona si tiene la información apropiada, y segundo, pueden ser asistidos, apoyados directamente por un personal de enfermería, un promotor de la salud, un promotor comunitario, puede ser también por médicos de la asistencia primaria. Para esto hay que organizar claramente en la estructura de los barrios una forma de asistencia que la Argentina ya tiene una experiencia larga, por ejemplo, en el conurbano bonaerense o en la zona metropolitana del Gran Rosario, en la zona metropolitana del Gran Córdoba o del Gran Mendoza e inclusive en la zona de Gran Resistencia y Corrientes. Es obvio de que eso no se quiso poner en marcha y por lo tanto está claro de que los niveles de mortalidad van a ir creciendo porque la población no responde. Y bueno, y de pronto en ese contexto claramente que podría haber ayudado a un país pobre como Argentina a enfrentar la epidemia, surge la solución de las vacunas. Y bueno, en ese sentido, la vacuna es el gran problema que hay, que no es solamente un problema para Argentina, a nivel global. Ustedes saben de que hay más de 150 países en el mundo que no han tenido acceso a vacunas. De ese punto de vista, también es claro de que hay una pugna en el mundo para hacerse con vacunas, y se está planteando en este apartheid de las vacunas, culpa de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, y ahí hablo de la Organización Mundial del Comercio, y por supuesto que están bajo el enorme lobby de la industria farmacéutica multinacional y los propios gobiernos de derecha, por ejemplo, genocidas como fueron el señor Trump o el señor
Bolsonaro, claramente están marcando una direccionalidad de los acontecimientos. Desde ese punto de vista, el tema de la responsabilidad de la vacuna plantea para los gobiernos nacionales algo que planteó Medardo, que es este concepto de la soberanía nacional. La responsabilidad que tienen los gobiernos nacionales y subnacionales, porque hay otro elemento más. No puede ser que después de 1 año y medio, cuando se viene hablando de la vacuna, de una noche a la otra, cuando no hay vacunas, se plantea desde lo nacional que las provincias pueden comprar vacunas. El sector privado puede comprar vacunas. Es una situación en la cual ya había caos, ahora hay mayor caos. Desde ese punto de vista, claramente, todas estas cuestiones hay que analizarlas cuando uno habla de lo que está pasando con las vacunas. Y bueno, desde ese punto de vista, es claro que Argentina tiene una larga historia de su Ministerio de Salud y también su Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también ante el silencio del Parlamento, pero también ante el silencio del Poder Judicial, porque como le dije al principio, la única manera de controlar una epidemia y la gravedad de esta es teniendo una ley, un marco del Estado Nacional, que la lucha contra la epidemia sea una política de Estado en la cual el Poder Judicial, el Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen responsabilidades claras. Lo que ha pasado es que desde hace 20 años el gobierno viene apoyando a emprendedores o empresarios que de alguna manera traen una novedad, convencen al ministro de Salud de turno, el ministro de Salud le dice, bueno, si vos vas a fabricar un producto biosimilar, o vas a fabricar un oncológico, o vas a fabricar genéricos, o vas a fabricar vacunas que necesita el país, pues te doy el dinero para que monte el laboratorio. Así, en los últimos 20 años hemos visto empresarios que han recibido, por un lado, el financiamiento para montar el laboratorio, el financiamiento para financiar a los trabajadores y empleados en ese laboratorio, el financiamiento para comprar los suministros para hacer el producto, y después cuando el producto está listo, el acuerdo era de que el ministerio debe comprar el 100% de la producción. Este es un proceso que se ha venido repitiendo en el país con el silencio, en primer lugar de la medicina, de todas las especialidades. Porque aquí la epidemiología es una expresión de la práctica médica que ha sido silenciada. Después le voy a explicar por qué. Con el silencio de la justicia, que sabe de todas estas cuestiones vinculadas a la realidad de cómo se produce un mal negocio, que ningún otro sector se podría adoptar. Con el silencio del Parlamento, que también los parlamentarios lo saben. Y por supuesto con la complicidad del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud, que permite que aquí se hagan productos financiando desde cero hasta el final, dándole ganancias pingües a los empresarios. Ganancias que se van y que plantean de alguna manera también los problemas que tiene el país desde la perspectiva económica. Entonces, hablando de esta realidad, Argentina planteó a través de un empresario que pudo vincularse a la Universidad de Oxford, o no sé cómo llegó ahí, la realidad de tener una patente para producir la vacuna AstraZeneca, y bueno, se produjeron las mismas realidades. Un laboratorio que estaba produciendo biosimilares, oncológicos, fue fortalecido económicamente, empezó a plantearse la producción del principio activo, y lo terrible fue esto con el silencio en plena pandemia de los médicos, de los parlamentarios, del Poder Judicial, sabían, y está en los medios, porque quien quiere leer la historia natural de este proceso, está en los medios iban diciendo claramente, bueno, ahora se va a fabricar vacuna AstraZeneca en Garín, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y después en el medio también dice, esa sustancia activa no se va a poder envasar aquí porque no hay vidrio, no hay cristales, no hay filtros en Argentina. Entonces se va a tener que ir esto a México para envasarlo, porque allí otro empresario tan magno como Sigman, el señor Slim, sí lo iba a envasar, sí tenía filtros. Y bueno, realmente con el silencio de todo el mundo, y aquí estoy hablando silencio y discúlpenme, de la derecha a la izquierda, porque esto salió en todos lados, pero no hubo realmente reacciones, porque si hubiera habido reacciones en el mes de octubre frente a la vacuna, otra tal vez hubiera sido la historia natural del proceso. Y bueno,
Y cuando esta vacuna llega a México, en función del acuerdo del INM, va a Estados Unidos. Y bueno, en este momento la vacuna está en Estados Unidos. Pero en este proceso en el cual yo mismo he hablado con Medardo, hablando de esta realidad también, esta vacuna claramente le hace falta al país. Le hace falta al país. Es en un marco de realismo. Hoy en día creo que lo más urgente, y esto es lo que me preocupa a mí como médico, no es tanto expropiar el laboratorio, sino hacernos con ese principio activo que tiene que ver con la realidad de un contrato no cumplido, porque en el contrato había este compromiso de que en Argentina se hacía el principio activo, se exportaba a México para de allí envasarlo y distribuirlo por toda América Latina. Pero como todo esto es muy dinámico, queridos amigos y compañeros, vemos que al analizar el tema de las vacunas tenemos que ser muy objetivos. Y se lo digo yo como médico, como persona muy comprometida con esta realidad de la salud de los pueblos. La vacuna este tipo de vacunas que se han hecho, no han tenido un paso por la etapa de investigación animal. No han sido aplicadas estas vacunas a nivel de una etapa previa para ver qué impacto producían en animales, como vacunas. Sí, el RNA mensajero ha sido utilizado en animales con no muy buenas experiencias. Pero bueno, dada la necesidad urgente que teníamos para enfrentar a la pandemia a nivel global y la epidemia a nivel nacional, las vacunas fueron autorizadas en función de que habían pasado los ensayos clínicos controlados que permitían demostrar su nivel de eficacia. Pero en los hechos no se han visto los impactos en el mediano y largo plazo que pueden tener estas vacunas. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? La vacuna AstraZeneca, por ejemplo, anoche fue prohibida en el territorio de la Unión Europea. Es decir, los países europeos han bajado su contrato con AstraZeneca y no van a dar más la vacuna a los europeos porque claramente hay un problema muy grave en función de los datos que están surgiendo de los impactos de la vacuna, sobre todo en mujeres. Situación similar a lo que pasó en Estados Unidos, que fue claramente junto con la vacuna de Janssen & Janssen, frisada su aplicación en Estados Unidos. Entonces tenemos aquí claramente una situación que hay que analizar y que me gustaría a mí tirar en el debate a posterior, porque creo que aquí, digamos, la realidad de los negocios en salud puede generar mucho más problemas que lo que nosotros imaginamos. De esa perspectiva, y un poco para concluir con mi tiempo, espero que haya estado en tiempo, me lo diga Juliana, lo que yo quería plantearles es, está bien discutir el concepto de la vacuna como una tecnología suficiente para producir una contención de la epidemia. Es claro que tiene, desde el punto de vista de la relación coste-beneficio, protección para las poblaciones vulnerables. Es claro que la vacuna Sputnik, que todavía no ha demostrado grandes problemas en su aplicación en el corto plazo, porque no podemos hablar de eso más que de corto plazo, es una vacuna razonablemente sólida. Lo mismo que la vacuna Pfizer. Lo mismo aparentemente con la vacuna Moderna, pero son claramente situaciones que tienen este corto plazo. Lo cual, la tecnología de la vacuna para mí es válida discutir, pero para mí es mucho más válido discutir que como país pobre que somos, nosotros ante una epidemia tenemos herramientas para enfrentar la vacuna, para enfrentar la epidemia. Y esas herramientas no están en el pensamiento político, en el pensamiento de los gerentes de la salud argentina. Porque aquí, por ejemplo, se ha dejado de lado absolutamente el nivel de asistencia primaria, con la fortaleza y la robustez que tiene Argentina en ese nivel, en los grandes centros urbanos. Y se ha, Carlos, te pedimos que vayas redondeando. y se ha priorizado el centrarse claramente en los niveles de la terapia intensiva para ver los dos pacientes de la historia natural que de una manera u otra van a llegar a nivel de terapia intensiva. Y dejando de lado realmente esos otros 8 pacientes a los cuales hay que cuidar y se pueden cuidar a nivel de la atención primaria
y evitar la mayor mortalidad. Inclusive se puede sacar uno más de esos dos para tratar de recuperarlo para que no llegue tarde al hospital. Pero bueno, esta es un poco la síntesis de lo que yo quería plantear. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a vos, Carlos, por tu exposición y por el tiempo. Y bueno, aprovecho también para recordarles una vez más, y sobre todo en virtud de lo que planteaba Carlos, que vamos a tener luego de la presentación de cada uno de los panelistas un espacio de 5 minutos para que ellos puedan hacer un cierre y también recogiendo las inquietudes y las preguntas que nos están acercando a través del chat y del Facebook Live. Bueno, ahora sí le pedimos que nos dirija la palabra al compañero Gabriel Solano, que es dirigente nacional del Partido Obrero y legislador por el Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires con mandato cumplido. Gabriel, ya tenés el sonido. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos haciendo un ciclo de charlas sobre la cuestión del COVID y específicamente el tema de la vacunación. El martes me tocó participar de otra actividad similar a esta con otros compañeras y compañeros invitados. En este caso había un investigador de CONICET, una trabajadora de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, un médico también de la Ciudad de Buenos Aires, y de alguna manera vamos componiendo a través de todos los planteos e intervenciones una conclusión común. Acá se han tocado muchas aristas del problema. Me parece que, bueno, para tener una conclusión es importante verlas todas, porque eso permite tener una visión más totalizadora de la situación que enfrentamos. Comparto cosas que acá se dijeron. Es evidente que esta pandemia tiene que ver con cuestiones sistémicas, y la cuestión sistémica a la que remite tiene que ver con la relación que toma el hombre con la naturaleza, y eso tiene que ver con una depredación que es propia del capital, que en búsqueda de un aumento de su tasa de beneficio está arrasando con el planeta en todos los sentidos. Y es evidente que esta pandemia que estamos enfrentando, y lo dicen todos los especialistas, difícilmente sea la última, sino que se ha iniciado una época en la cual esto puede transformarse directamente en una regla. Por eso es tan preocupante la situación que estamos enfrentando ahora con el COVID, y de alguna manera esta lógica capitalista de relación del hombre con la naturaleza también se aplica en las desigualdades que son propias del capitalismo. Acá fueron señaladas, estas desigualdades impactan en todos los terrenos, en cómo es la utilización de la vacuna por las naciones más poderosas y cómo se posterga a la mayoría de los países, cómo el COVID impacta de modo distinto a las clases sociales. No es lo mismo cómo impactan en un barrio popular. Nosotros hemos tenido, y ahora está volviendo, esto que se dio con mucha atención, aumentos importantes de casos en los barrios más pobres, lo cual es lógico, porque imagínense que si las recomendaciones oficiales tienen que ver con mantener distanciamiento, lavado de manos, poder tener ventilación en lugares donde no lo tienen, donde la gente vive de alguna manera hacinada, en una casilla o en un pasillo de una villa, sin agua potable, el impacto que eso va a tener es mayor, sumado al hecho de enfermedades preexistentes como consecuencia de esta condición social también muy difícil, hace que no impacte del mismo modo en todas las clases sociales en la pandemia. Lo mismo también tiene que ver con el acceso al sistema de salud. No es lo mismo quien paga un sistema de salud que quien no lo hace. Entonces, las desigualdades que son propias del capitalismo también se ven como un agravante en el cuadro de un crecimiento de la pandemia a nivel mundial. Ahora, nosotros tenemos un propósito específico y estamos en medio de una campaña. Algo de eso acá fue tocado cuando se señaló, me parece que es un número que no se puede naturalizar, cuando se señaló lo siguiente: hoy hubo 30.000 casos, no son 29.600 exactamente, 30.000 casos, tomemos ese dato, y la tasa de letalidad de Argentina actualmente está en el 2,2. Es decir que podemos decir que este informe de contagios del viernes anticipa que dentro de unos días vamos a tener una mortalidad de unos 660 personas. Es una bestialidad. Estamos en niveles comparables a los de Brasil. Comparables a los de Brasil.
Y lo quiero decir porque uno veía lo que pasaba en Brasil y decía lo siguiente, por suerte acá no tenemos a Bolsonaro, acá no nos va a pasar lo mismo. Pero hagamos la proyección. ¿Cuánto es la cantidad de habitantes que tiene Brasil? Más o menos 4,5, 4,7% más que Argentina. 660 muertos llevados a la población de Brasil, quiere decir que estamos más o menos en 3.000 muertos por día. Eso es lo que está proyectándose de acuerdo a lo que está pasando hoy. No estamos haciendo suposiciones, sino que estamos aplicando la tasa de letalidad que ya tiene Argentina durante más de un año de pandemia, la estamos aplicando a los contagios de hoy. Y esto siempre y cuando no se sature todavía más el sistema de salud, después voy a hablar de eso. Porque uno sabe que cuando el sistema de salud se satura, esa tasa de letalidad crece porque las personas no pueden recibir la atención debida y por lo tanto ese 2,2 que tenemos hoy como tasa de letalidad podría proyectarse a una cifra superior. Pero ni siquiera quiero llegar a ese extremo. Ya estamos hablando que si Argentina tuviese la población de Brasil, los contagios de hoy implicarían dentro de unas semanas unos 3.000 muertos por día. Estamos en esa situación. Y es evidente que esto plantea, digamos, para el gobierno, para el poder político, medidas que no están dispuestos a tomar en ningún sentido. En ningún sentido. Cuando uno escucha los anuncios que hizo el gobierno en estos últimos días, se da cuenta que está muy lejos de eso. Porque armar una especie de toque de queda a partir de las 8 de la noche no soluciona el problema fundamental de la pandemia que tiene que ver con evitar la circulación del virus. Recién un periodista que conozco bastante, que está en La Nación, me mandó una foto de Constitución. No una foto, un video de Constitución. Era más o menos de las 5 y pico de la tarde. Si uno ve esa imagen, eran multitudes entrando rápido a Constitución, porque aparte tienen miedo a quedarse sin el tren, entendiendo que pueden luego del toque de queda quedarse varados, y van a viajar todas esas personas en condiciones de hacinamiento. Eso no se sabe, está todo documentado, hay fotos, hay videos, todo circula de una manera bastante nítida por las redes sociales. Obviamente lo sabe el presidente de la Nación, lo sabe Kicillof, lo sabe Larreta. ¿Qué medidas se ha tomado para evitar eso? Nada. Porque nada se ha tomado para evitar la circulación de las personas, salvo lo que tiene que ver con las clases, que se hizo de modo tardío. Lo venían diciendo los sindicatos docentes independientes, que estaban creciendo los contagios entre los menores, y ya las cifras eran muy claras. Hoy la sacó el presidente cuando recibió la reta, pero ya estaban de hace muchos días atrás, y el ministro de Educación Trota las negaba, y sigue estando en su cargo el ministro de Educación, es decir, que no fue revelado a pesar de haber ignorado cifras tan contundentes. Pero ninguna medida se ha tomado porque de fondo lo que hay es que el combate a una pandemia requiere tomar medidas de planificación social de fondo que chocan con los negocios capitalistas particulares. Entonces nadie quiere paralizar la producción por una cantidad de días. Eso supone además que si uno paraliza la producción tiene que colaborar de una manera muy realista con los trabajadores que no pueden ir a trabajar para que tengan un sustento. Eso no se quiere hacer. Los anuncios últimos que se hicieron, para que ustedes tengan una magnitud, esta idea de los 15.000 pesos que se le van a dar a las personas que reciben la AUH, ya están hechos todos los números. Es muy poco, es mucho menos que lo que suponía la IFE, que ya era poco. Lo van a recibir aproximadamente 1,5 millones de personas en la zona del AMBA, cuando la IFE era en todo el país unos 9 millones y pico, y en el AMBA arriba de 4 millones de personas. Es decir, que estamos muy lejos de abastecer, de darle un subsidio real a las personas que sean afectados por las condiciones de privación de su actividad. Entonces sigue toda la actividad económica. Como sigue toda la actividad económica, no tenemos nada para pensar que los contagios vayan a disminuir de una manera realista. Luego, el presupuesto 2021 no contempla realmente ningún subsidio ni ninguna medida especial para combatir la pandemia. Eso es muy llamativo, porque ya teníamos pruebas muy claras cuando se aprobó este presupuesto en el mes de diciembre del año pasado, que la pandemia no estaba terminada en el 2020. Viendo lo que sucedía en el hemisferio norte, era esperable que acá tengamos una segunda ola. Y lo que correspondía, por lo tanto, era colocar todas las medidas desde el punto de vista material, sanitario, social, para combatir la pandemia en el 2021. En cambio, se redujo el presupuesto referido a la pandemia.
Esto tiene que ver con que el gobierno estaba buscando claramente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no lo decimos como cliché, porque a veces de tanto repetirlo uno puede tener el peligro de que esto se naturalice o que parezca un cliché de izquierda. No, es exactamente así. Ninguna partida de combate al COVID fue incluido en el presupuesto 2021. Entonces, la situación nos encuentra ahora en un cuadro de colapso sanitario y de colapso social, con un crecimiento de la pobreza, con un crecimiento de la indigencia, con un crecimiento de la desocupación y con un sistema de salud que está claramente colapsado. Sobre el sistema de salud, déjame decirle lo siguiente, yo conozco muy de cerca, por lo menos el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Siempre estuve en la Comisión de Salud de la legislatura, tengo un recorrido por los hospitales de la ciudad, por los 33 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, por los CESAC que existen. El sistema de salud de la ciudad está completamente saturado. Cuando dicen que hay un 50 y pico % de camas de terapia ocupadas, mienten. Mienten de una manera deliberada y consciente, porque aparte ellos contabilizan como camas de terapia lo que no son camas de terapia. Por ejemplo, una cama con un respirador en una guardia de un hospital se la contabiliza como cama de terapia. Y eso no es una cama de terapia intensiva, porque el médico que atiende esa cama no es un terapista, el enfermero no es un intensivista, el kinesiólogo tampoco, y ha habido informes muy precisos de, por ejemplo, los compañeros de la Asamblea Residentes y Concurrentes, que demostraron estadísticamente que las personas que estaban internadas realmente en una UTI tenían una mayor capacidad de sobrevida que quienes estaban internados con un respirador en salas que no eran realmente de terapia intensiva. Entonces tenemos un sistema saturado. Y lo mismo está pasando en el sistema privado, que la medida que tenía que haberse tomado ya desde el año pasado, y nosotros lo planteamos desde el Frente de Izquierda, tenía que ver con una centralización del sistema de salud. Una centralización del sistema de salud que implica, en primer lugar, que la totalidad de los recursos materiales y humanos del sistema de salud sean planificados en función del combate de la pandemia. Ahora nos dice Alberto Fernández que se relajó el sistema de salud. Admitamos que no atacó a los trabajadores, porque después sacó una aclaración, admitámoslo por un momento. Pero ¿qué significa que se relajó? Lo que están diciendo es que atendieron otras patologías no prioritarias que no eran COVID. Pero para que eso no ocurra, la única medida es centralizar el sistema de salud con un plan único. Hoy tenemos un sistema de salud cuya lógica fundamental está determinada por el negocio capitalista. En la ciudad de Buenos Aires, más del 70% de la salud está en manos privadas. Incorporo como parte de los privados las obras sociales que se han convertido de alguna manera en, digamos, gerenciadoras de los clientes que van a los sanatorios privados. Ya muy pocas tienen sanatorios propios. Entonces, esto se sabía y el gobierno lo sabe perfectamente porque es un gobierno muy ligado al sistema de salud privado, muy ligado, que podemos saber el tema de Sigman, pero esto estaba muy claro que era así. Y las medidas que nosotros planteamos, insisto, de centralización del sistema de salud, fueron desconocidas ni tenidas en cuenta, tanto por el gobierno nacional como en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Los diputados del Frente de Izquierda fueron a reuniones con el presidente de la Nación y lo plantearon. Personalmente yo fui a reuniones con Larreta como legislador, me convocaban y fui. Y como presidente del bloque Frente de Izquierda llevé estas propuestas, fueron desconocidas, y ahora nos vienen a contar que el sistema de salud privado atiende cuestiones que no tienen que ver con el COVID como prioridad. Esto seguramente que es así. Y tiene que ver con que la facturación que realizan les conviene hacer otro tipo de operaciones o de intervenciones, pero eso no se va a terminar sin una centralización del sistema de salud. Y ninguno está dispuesto a llevarlo adelante de ninguna manera. Pensemos además que la burocracia sindical, que está muy entrelazada con el sistema de salud privado, uno lo ve en las solicitadas que sacan, todos juntos, es un sostén fundamental del gobierno nacional. Yendo al tema de la vacuna, acá quiero retomar el problema de esta estadística que se dijo. Hoy estamos teniendo potencialmente 660 muertos en Argentina. Y eso tiene que ver en buena medida con que el plan de vacunación fracasó. Fracasó. Hoy tenemos un plan de vacunación que ya nos acostumbramos a tomar las estadísticas del gobierno que son manipuladas porque presentan como vacunados los que tienen una dosis. Pero la inmensa mayoría de los sectores de riesgo no tienen 2 dosis. La inmensa mayoría. Empecemos por los mayores de 60 años, que son los factores de riesgo principales, y otros sectores de riesgo no tienen 2 dosis y una parte importante ni siquiera una.
Y las vacunas están llegando a cuentagotas. Estos 7 millones de vacunas que llegan hasta el momento, bien vistos, no son 7 millones de vacunas, sino son 3,5 millones, porque son 7 millones de dosis las que llegaron. Si le damos las 2 dosis que corresponden a cada persona, nos quedan 3,5 millones. Para una población que, si uno descuenta los chicos menores de 18 años, tendríamos que tener más o menos 10 veces más que lo que llegó. Este fin de semana el gobierno salió a festejar que llegaría a 1,5 millones de dosis, es decir, 750.000 vacunas. Una parte de ellas tendrían que ir a darle la segunda dosis a personas que ya recibieron la primera. Es decir, que a este ritmo de llegada de dosis, nosotros no vamos a inmunizar a la población de Argentina cuando esté el invierno de ninguna manera. De ninguna manera. El contrato que Argentina firmó de vacunas, en su totalidad, habla de unos 67 millones de dosis. Es bastante más chico que el contrato de otros países de la región. Es muy justo, porque 67 millones de dosis es vacuna para unos 37 millones de personas. Es bastante justo que tuvo Argentina. Es decir, si uno descuenta a los chicos menos de 18 años, es casi para otros países comprado muchísimo más. Muchísimo más. Ahora bien, lo que está pasando acá es lo que ustedes ya saben, que los contratos que se firmaron no se están cumpliendo. Y eso el gobierno salió a presentarlo como una excusa, diciendo, bueno, lo que nos pasa a nosotros pasa en todo el mundo. Eso es cierto, no cabe ninguna duda que es cierto. Porque los laboratorios han comprometido producciones que no pueden realizar, y por lo tanto el incumplimiento no es solo con la Argentina, es con todos los países de la región, es con los países incluso de la Unión Europea, es algo generalizado. Ayer estuvimos presentes, hicimos un acto en el Frente de Izquierda, lo quiero reivindicar, para terminar con la ley de patentes, porque allá se reunía la OMC, y hubo marchas en todo el mundo por el tema. Nosotros hicimos una marcha acá para reclamar la anulación de la ley de patentes, porque existe la capacidad para producir vacunas para toda la población del mundo. Solo que los monopolios se reservan la patente como derechos privados, lo cual implica claramente una privatización del conocimiento de la humanidad, porque una vacuna no parte de la nada, no es que el laboratorio que la hizo elaboró la totalidad del conocimiento para esa vacuna, no. Esa vacuna tiene que ver con investigaciones previas, conocimientos previos, muchos que son de las universidades que hacen estudios abstractos, financiamiento público. Acá se dijo, la vacuna de AstraZeneca fue financiada en un 90 y pico % por el Estado, y esto vale para todas. Otras vendieron anticipadamente sus vacunas, con lo cual financiaron las investigaciones. Hay una apropiación privada de un conocimiento universal. Y terminar con la ley de patentes es muy importante. El gobierno argentino, es cierto, firmó a favor de que se termine con la ley de patentes, pero no hemos escuchado prácticamente ninguna declaración al respecto. Al revés, están viendo si Estados Unidos nos tira una vacuna o cosas por el estilo, no quieren mover el avispero. No lo quieren mover. Estos días hubo una especie de desfile de funcionarios de Estados Unidos con Argentina, y pasó un absurdo, permítanme que se los diga. Los diarios comentaron la conversación entre Solá y el canciller norteamericano, donde Solá le pidió, por favor, que nos mande las vacunas AstraZeneca que fueron fabricadas en Argentina. Y que inicialmente iban a ir a México, y la parte que fue a México quedó en una planta que no las puede por el momento envasar, entonces fueron derivadas a un laboratorio de AstraZeneca en Estados Unidos, pero como Estados Unidos tiene vigente una ley que no permite exportar ningún material de COVID, no salen esas vacunas de Estados Unidos. Le estamos pidiendo, por favor, a Estados Unidos que nos mande lo que se fabricó acá. Eso es lo que está pasando. Entonces el gobierno argentino, obviamente, forma parte del problema, no de la solución. No de la solución. Encima que las vacunas a nivel internacional no dan cuenta de la demanda internacional, su distribución también es desigual porque es acaparada por un pequeño grupo de países. Y la mayoría no la tiene. Argentina forma parte de estos países que no tienen las vacunas necesarias. Ahora, la paradoja, si usted quiere, es que Argentina sí las produce. Algo que no pasa con otros países. Sí la produce. Y se produce en este laboratorio que fue acá nombrado, el laboratorio de Hugo Sigman, en Garín, que fue ese laboratorio, y eso es importante que se sepa, puesto en pie con créditos de los planes bicentenarios del gobierno de Cristina Kirchner cuando ella fue presidenta. Es decir, que fue un laboratorio financiado con plata pública. ¿Cómo Sigman devolvió esa plata? Vendiendo al Estado su producción. Imagínense, el negocio redondo. Yo le pago a un privado el laboratorio con préstamos a tasas preferenciales, y luego ese privado me devuelve la plata vendiéndome a mí.
a una tasa de beneficio altísima. Es difícil pensar que en el medio no haya retornos. Es muy difícil realmente pensar que no haya retornos. Uno ha leído a muchos periodistas que se dedican a la investigación que decían que en el piso en el cual vive Sigman, ahí por la zona del Botánico en Palermo, se había reunido permanentemente Ginés, Mansur, Alberto Fernández en la campaña electoral, y fue uno de los grandes financistas de la campaña electoral. No tenemos la prueba para aportarla acá, pero es muy verosímil ese tipo de comentario viendo lo que sucede acá, ¿no? Viendo lo que sucede acá. Ahora, nosotros hicimos una propuesta que no es una propuesta exclusiva del Frente de Izquierda, acá se demostró que lo han planteado varios sectores, que es que ¿por qué el Estado, que firmó un contrato con este laboratorio Sigma, con AstraZeneca y con Slim, por el cual tienen que venir 22 millones de vacunas argentinas, de las cuales todavía no vino ninguna, 0, y de las cuales ya pagamos como mínimo el 50%, no tomamos una medida que sea declararlo de utilidad pública, intervenirlo y asegurar que esa producción termine en el país para abastecer tanto la demanda local como la demanda regional? Con la demanda regional me quiero detener un minuto, porque al menos nosotros como Frente de Izquierda, y estoy seguro que los sectores que plantean esta propuesta piensan igual que nosotros, nunca se nos ocurre quedarnos con la vacuna que corresponde a Perú, a Paraguay, a Bolivia, a Ecuador, de ninguna manera. Al revés, esta propuesta permitiría abastecer a la región, porque tampoco los países que antes nombré recibieron vacunas, aunque tienen contrato firmado con AstraZeneca tampoco. Y como este laboratorio tiene la capacidad de producir, de acuerdo a lo que declaró, unas 200 y pico de dosis, 200 millones y pico de dosis en el transcurso del año, bien podríamos abastecer no solo la demanda argentina, sino la demanda regional. Ya de hecho ha exportado casi el equivalente a 40 millones de dosis en estos 2 meses. Es decir, que el laboratorio está funcionando bien. Pero ¿por qué no se declara de utilidad pública? Y se coloca la totalidad de los recursos de un Estado para garantizar la continuidad de la producción, su ampliación y su finalización. Muchas veces se utiliza la idea que esto es una guerra. En una guerra, los Estados toman medidas extraordinarias. Las fábricas de autos producen tanques. La industria textil, que produce una vestimenta para vender en un comercio, pasa a fabricar vestimenta para los ejércitos. Una fábrica de aviones civiles pasa a fabricar aviones de guerra. La estructura económica de un país y social, todo se pone a disposición en un objetivo. Acá no vemos lo mismo. Acá no vemos lo mismo. El otro día, un artículo de un medio, de un periodista que es bastante serio, comenta, digamos, que esto se discutió en el gobierno y que Alberto Fernández habló personalmente con Sigman. La cuestión, y Sigman no puede decir nada porque tiene un contrato confidencial con AstraZeneca por el cual la cantidad de productos activos que exporta todo es secreto. Entonces tenemos un laboratorio que fue financiado con dinero público, que tiene un convenio secreto con AstraZeneca, que manda producción a Estados Unidos mientras la población argentina está completamente desguarnecida y, como acá dijimos, está creciendo la pandemia a un ritmo tal que ya anticipa que la mortalidad va a crecer aproximadamente unos 600 o más de muertos por día. Es una situación intolerable, francamente intolerable. Entonces, el Frente de Izquierda presentó un proyecto en el Congreso Nacional que no solamente plantea el problema del laboratorio de Hugo Sigman, sino que plantea también armar un registro de todos los laboratorios, sean públicos y privados, que puedan participar de un plan de fabricación de vacunas y también de insumos contra el COVID. Porque acá recién se decía, y lo retomo, ahora apareció, por ejemplo, un nuevo barbijo del CONICET, que parece que es más eficaz que el que ya estaba. Ahora, el barbijo del CONICET que ya estaba sale 450 pesos. Yo lo compré. Se puede lavar 10 veces, bueno, muchos de ustedes lo tienen. Ahora, mucha gente no lo puede comprar. Ahora aparece uno que es mejor, que no se lava y que es un poco más caro. Yo ya no lo compré. Porque digo, bueno, si no lo puedo lavar, eso es a 5 días, entonces me va a salir carísimo. Ahora, eso es el CONICET. El Estado está fabricando masivamente ese barbijo para una distribución pública. Es decir, que también incluso la calidad del barbijo depende de los ingresos de la población.
Lo mismo que la posibilidad de acceder a agua potable, a una vivienda con ventilación. Entonces, no es solamente la vacuna, es también la totalidad del material necesario para combatir la pandemia, hasta el barbijo, del que tanto se habla, y que el Estado es incapaz de producirlo a una escala tal de una distribución gratuita o a un precio de costo, admitamos un precio de costo, para que llegue a toda la población. Nada de eso está ocurriendo. Entonces, este tipo de actividades están puestas en función de propagandizar la propuesta que estamos haciendo. La semana que viene, lo hemos discutido en el Frente de Izquierda, vamos a hacer un acto frente al Ministerio de Salud. Y vamos a reclamar una reunión a la ministra de Salud, porque queremos una respuesta. Hasta ahora no han dicho nada, nada de nada de nada. Y lo que sí sabemos es que como resultado de la renuncia de Ginés García, ya ha quedado como viceministra de Salud, quien fue hasta no hace tanto la titular de una fundación, Mundo Sano, que era de Hugo Sigman. Entonces acá también tenemos un gobierno de CEO, capitalismo de amigos. Y si vamos a ir al Ministerio de Salud a reclamar que se intervenga el laboratorio de Sigman, y nos va a atender quien fue una empleada jerárquica de Sigman. Esto es lo que tenemos por delante. Entonces tenemos que llamar la atención a los trabajadores, demostrar que está en juego acá la vida de la población, que esta pandemia hay que combatirla con una movilización extraordinaria, donde hay que utilizar todos los recursos del país para combatir la pandemia en el plano de la vacuna, en el plano de una centralización del sistema de salud, de la distribución masiva de los elementos, como antes me planteé, de barbijo, de la asistencia material a la población afectada por las medidas de restricción necesarias que hay que tomar. Todo eso implica medidas muy de fondo que obviamente plantean un choque con el gobierno, porque el gobierno, tanto uno como otro, digo uno u otro, me refiero al oficialismo nacional, al oficialismo de la ciudad, a los gobernadores de las provincias, todos están en la misma sintonía. Todos están en la misma sintonía. Y eso, bueno, es la propuesta que estamos colocando acá a debate. Nada más y gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, para continuar, la propuesta que habíamos hecho es que pueda haber una nueva intervención de cada uno de los panelistas. Hemos recibido varias preguntas, inquietudes, las tienen a disposición en el chat. Las voy a leer brevemente para que cada uno de los tres recoja las que les parecen más pertinentes. Van a haber algunas que en virtud de la formación profesional seguramente recogerán Medardo y Carlos. Las leo a la brevedad para que todos sepamos las inquietudes y pasamos al cierre. Bueno, nos dicen, ¿se pueden señalar qué laboratorios públicos y o privados en condiciones de envasar las vacunas existen? ¿Cuáles están en condiciones de producirlas en casos de derogación de la ley de patentes? Desde Córdoba nos dicen que en esa provincia se registraron 2.332 casos. El discurso del gobernador Schiaretti y del ministro de Educación es que las escuelas son seguras. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo vamos a ver el cuadro de Cava y de Lamba en la provincia? Y también, ¿cuáles son las medidas que consideran que serían necesarias para frenar la curva ascendente? Después nos envían felicitaciones desde Tierra del Fuego y preguntan a los especialistas, bueno, una pregunta relacionada a este alarmante avance de los contagios en clases presenciales, ¿sí o no? O sea, clases presenciales, ¿sí o no? Y otra pregunta para Gabriel es el planteo de las patentes de las vacunas, ¿en qué consiste para que lo pueda desarrollar? Y salud desde el fin del mundo. Bueno, un poco Gabriel ya lo desarrolló, pero si quiere profundizar un poquito. Y luego, últimas preguntas. Como señala el doctor Ferreira, es el sistema el que genera estas pandemias por la alteración que hacemos del equilibrio ambiental, violentando los ecosistemas naturales con múltiples injerencias de la biotecnología en las condiciones de producción de alimentos. Es lo que han logrado las multinacionales como Monsanto y lo que pretenden hacer con las instalaciones de las chancheras chinas, donde las condiciones de producción de los animales implica una alteración profunda de los ciclos vitales. ¿Qué opinión les merecen las políticas ambientales que desarrolla el gobierno nacional y cada uno de los gobiernos provinciales? ¿Qué opinan en términos epidemiológicos sobre si habría que volver a una cuarentena estricta y si no fue contraproducente haber encerrado a los sanos que no estaban en situación de riesgo? Bueno, ese popurrí de intervenciones y consultas tuvimos a través del chat y del Facebook Live. Hemos superado en un momento los 100 asistentes solo en este Zoom. Tenemos otra cantidad de compañeros siguiéndolo por el
por las redes sociales, así que, bueno, les dejo sin más la palabra a cada uno. Si les parece, repetimos el orden, así que Medardo, ahí te habilitamos el sonido para que puedas comenzar vos con tus 5 minutos de cierre. Sí. Mira, con el tema de las clases presenciales, yo soy docente, soy profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Estoy en el equipo que damos pediatría en el último año, y la Facultad de Medicina tiene clases virtuales. O sea, eso tendríamos que tener, no tendríamos que tener clases presenciales, que es un riesgo inaceptable. No tendríamos que tener los subtes llenos, el sistema de transporte del pueblo atestado. Si no tenemos vacunas, tenemos que parar la actividad, y el Estado tiene que financiar a la gente para que pueda seguir viviendo. ¿Y quién va a pagar el financiamiento? Tienen que pagarlo los ricos. Esa pantomima que hicieron con el impuesto del año pasado, donde el 30% se destina a los negocios del extractivismo, o sea, es increíble. El gobierno de Angela Merkel tiene una política impositiva en el marco de la pandemia mucho más justa, en el sentido de obligar a los ricos a poner y pagar los impuestos mensuales, no una vez al año, para poder afrontar los gastos que el Estado tiene en darle seguridad a la gente. O sea, para nosotros, desde el punto de vista médico, si no tenemos vacuna, hay que restringir la actividad al mínimo para que la curva no tengamos 29.000, 30.000 casos como tuvimos hoy. La semana que viene vamos a tener 40.000 casos. Se va a estar muriendo más de 2.000 personas por día. O sea, porque no va a haber capacidad en los centros de salud de atenderlas. Entonces tenemos que hacer de que sea lenta, que aplanar esa curva, como decía Fernández el año pasado. Y lo tenemos que hacer poniendo la plata. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Va a protestar quién? Va a protestar el capital, que quiere seguir reproduciéndose, cueste lo que cueste. No quiere tener pérdida de rentabilidad. No quiere dejar de ganar. Hay que parar la pelota. Si no hay vacuna, hay que parar la pelota. Eso no queda duda. ¿Dónde podríamos envasar las vacunas? El laboratorio de hemoderivados de Córdoba, que es un laboratorio que en la década del 60, que fabrica y provee albúmina, gamma globulina, suero para hemofilia y una serie de medicamentos críticos, que es público, que es de la universidad, y impedimos que lo privatizaran, porque en la década del 90 lo quisieron privatizar y destruir. Ese laboratorio envasa por día 6.000 viales, de distintos volúmenes. Pero si pusiéramos la vacuna a envasar, que tenemos la capacidad técnica de los profesionales y los envases para hacerlo, podríamos envasar en frasco de 5 mililitros, o sea, de 5 vacunas. También lo podemos hacer en frasco de 10 mililitros, de 10 vacunas. Pero si pondríamos 6.000 envases de 5 mililitros, tendríamos 30.000 envases de vacunas listos por día, 300.000 envases de vacunas por 10 días de trabajo. El laboratorio de La Plata, el laboratorio biológico de La Plata, que fabrica la BCG, fabrica la triple, también está destruido por la política del macrismo, pero comprando 2 o 3 máquinas y actualizando y haciendo el mantenimiento de las que tiene, se podría también poner en línea. Después hay laboratorios hay laboratorios privados que podemos alquilar, que podemos expropiar, que podemos hacer un acuerdo con ellos y decirle, bueno, a cambio de cuánto, $50 por vacuna, ¿me las envasás? 50 centavos de dólar por vacuna, ¿me las envasás? Se puede hacer eso, pero necesitas decisión política. Y el gobierno, el Ministerio de Salud no tiene esa decisión política porque el Ministerio de Salud es Sigman y está rifando las vacunas que nosotros queremos expropiar. Le dijimos al gobernador Schiaretti que quería salir a comprar vacunas como si hubiera posibilidad de comprar vacunas en el mercado mundial.
que no hay vacuna en el mercado mundial, pero está la vacuna Sigma. ¿Por qué no va y le compra uno de esos contenedores que tienen 6.000 litros de vacuna, que son 6 millones de dosis, que compre uno, que le envase en el laboratorio derivado de Córdoba y vacune a los cordobeses? Pero obviamente no es eso el negocio de esto, porque el negocio del gobierno es el negocio del extractivismo que genera la pandemia, y dejo que los compañeros sigan con sus respuestas. Gracias. Gracias, Medardo. Y bueno, si te parece, Carlos, te activamos ahora el sonido para tus 5 minutos de cierre. A ver. Ahí estás. Ahí está. Bueno, yo voy a comenzar nuevamente por esta cuestión de las patentes y la vacuna, una tecnología que se va a hacer muy necesaria en el próximo futuro y que nos debe encontrar como región y como país a cargo de resolver estas cuestiones. Esto se va a lograr claramente en el contexto de un debate en lo que significa Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, que debe recuperar su rol de gobierno en la salud y obviamente que los países en desarrollo aporten su cuota de pensamiento en el Reglamento Sanitario Internacional. Los argentinos debemos estar en el debate internacional. Yo participo en numerosas reuniones internacionales y hay una ausencia de argentinos, y esto posibilita que los gobiernos que se instalan en el país realmente tengan de una manera una protección para hacer lo que ellos quieren. Yo creo que en el sector salud este es uno de los problemas. Entonces, patentes, tenemos que movernos en solidaridad con el mundo de los países pobres que necesitan esta tecnología, y que nosotros como país lo tenemos que hacer. Ahora, no nos tenemos que ceñir a una de estas patentes, sino que tenemos que ver cómo ampliar ese mecanismo de producción de patentes, fortalecer la que es misma hay en la región, la vacuna soberana, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar con una propia identidad regional. Desde ese punto de vista, la realidad actual, el segundo componente que le quiero decir es que, por favor, tenemos que salir del mensaje de que esto es una pandemia que hace pensar a los argentinos, una pandemia en Argentina, que esto pensar a los argentinos que la solución está fuera, allá lejos, y que las políticas, las acciones que debemos hacer, no solamente el gobierno, sino las direcciones de los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones universitarias, académicas, piensan que la solución está en otro lado. No, la solución ante un brote epidemiológico está en nuestras manos. Si nosotros hubiésemos desarrollado un nivel de atención primaria, hubiéramos generado una verdadera operación de escudo epidemiológico, como lo han hecho países que han sido eficaces sin invertir gran dinero en esto, y hubiéramos podido reducir esa mortalidad, pero sobre todo hubiéramos podido enfrentar la patología de las 8 personas que van a tener la enfermedad, pero que la tienen que pasar tranquilamente, sin complicaciones. Para eso la mano del sistema de salud debe estar ahí, y está en manos de la comunidad. Y esto creo que para mí es central. En cuanto a los temas que hacen a la propia construcción de una sociedad preparada para la pandemia, esto es algo que tenemos que plantearnos con seriedad. Yo planteo el tema del barbijo y el tapabocas como un grave error que no solamente compromete al señor Fernández, presidente de la Nación, sino también a las propias organizaciones y los propios dirigentes sociales que tienen la capacidad para entender esta situación, pero sin embargo no se habla. Yo le puedo decir que hay cantidad enorme de pueblos en los cuales realmente los estados en Asia, por ejemplo, la propia África, se han puesto a hacer mascarillas que son de alta eficacia en el mecanismo de controlar la enfermedad por aerosol. Y sin embargo aquí seguimos yendo hacia el tapaboca, tratándolo lo mismo como la magia de la vacuna. Por supuesto que la vacuna es importante, pero no significa que si nosotros no tenemos vacuna no podemos empezar a enfrentar esta enfermedad. Por supuesto que podemos hacerlo. Ha habido muchos muertos que se han producido por falta de nuestra capacidad para enfrentar
la epidemia, porque en Argentina esto es una epidemia y hay metodologías y no puede ser que no estén los epidemiólogos trabajando en esto y sí, claramente, médicos que no tienen una comprensión real. Yo veo en la televisión, en la radio, en muchos niveles, a gente hablando de epidemias y siempre se refieren a la utilización de tecnología intensiva, medicamentos, etcétera, respiradores, etcétera, que realmente destruyen la posibilidad de participar de los trabajadores, de la gente. Y esto es claro en los sindicatos, porque yo veo que aquí los sindicatos de la construcción, frigorífico, fabricantes de automóviles, tendrían que estar trabajando claramente en los conceptos de seguridad ocupacional. Y no hay nadie, porque los trabajadores están expuestos, lo esenciales como lo no esenciales. Y esta es una realidad. Los trabajadores de la UTA, del transporte, los trabajadores, no hay un marco real de los propios sindicatos para entender lo que significa una enfermedad transmitida por aerosoles. Y yo creo que ahí hay una deuda pendiente de la política, de los partidos políticos y de los dirigentes sindicales. Con respecto a la realidad de las medidas puntuales con respecto a la vacuna y la vacuna encima, yo creo que hay como una orientación a pensar que esa es la solución. Por supuesto que en el marco de lo que es la existencia de una tecnología, tenemos que plantearnos una alternativa. Y yo creo claramente que si ese principio está activo acá, como lo dije al principio, si no se hace cumplir a Sigma el contrato, es porque el gobierno no quiere, pero esto no implica que haya organizaciones sociales, políticas en el país que realmente se introduzcan en el tema y hagan cumplir a un señor que tiene un bien público, cumplir su contrato. Ahora, sí advierto, y quiero decirle, como le dije anteriormente, que la vacuna de AstraZeneca está teniendo algunos problemas. Y esto es nuevo, esto es lo dinámico. Y yo creo que no vaya a ser que empezamos a pedir la vacuna de Sigma y al poco tiempo la gente que está detrás de la vacuna de Sigma va a ser acusada realmente por los impactos que esta vacuna, que no está siendo ya aceptada en la Unión Europea y en otros lados, y yo entiendo que también puede ser una estrategia vinculada al costo de la vacuna de $4, pero también puede ser realmente una situación que tenga que ver con la deficiencia propia del conjunto de las vacunas. Como le dije, ninguna de estas vacunas fue probada claramente en lo que significa el modelo animal, y esto la plantea como una tecnología deficiente en función del futuro. Y finalmente, el último componente que quiero decirle, todas estas cuestiones vinculadas a la pandemia de COVID tiene que ver y tiene su antecedente claro en Argentina. Yendo de hoy para atrás, la epidemia de dengue y chikungunya que azota a la región, pero Argentina con el silencio de muchos sectores, sin la aplicación de programas intersectoriales que son muy importantes y yo mismo sé que se pueden aplicar con mucha eficacia y ayudan a tener a que la sociedad asuma una conciencia sobre el sistema de salud. ¿Para qué hablar de la epidemia de obesidad, la cual acá no se está planteando, y este es un tema gravísimo que también afecta a Argentina, o la epidemia de tabaquismo? Argentina es uno de los países que hace 30 años que está sufriendo una epidemia con el silencio de todos los sectores. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo y enfrentarlo. ¿Para qué hablar de otras cuestiones que van surgiendo con las enfermedades, digamos, vinculadas a la pobreza, que tienen mucho que ver también con esta realidad de ausencia de un sistema de salud? Para concluir, yo creo que el debate de la epidemia en Argentina nos debe enfrentar ante la realidad de tener que trabajar para modificar el sistema de salud, plantear claramente que este sistema de salud que tenemos tiene que ser reformado para realmente empezar a dar un nivel de salud que una sociedad como la Argentina hoy merece. Muchas gracias, Carlos. Y ahora sí, para el cierre, el turno de Gabriel. Ahí te damos la palabra. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas preguntas. Yo quiero terminar solamente focalizando en los ejes que estamos tocando, ¿no? Por un lado, creo que ya está clarísimo que estamos enfrentando lo peor de la pandemia y, siendo realistas, tenemos que decir que lo peor está por venir. Todos los datos indican eso, que vamos a un crecimiento de los casos. Difícilmente estos 15 días que el gobierno anunció de ciertos parates den un resultado favorable.
por lo tanto tenemos que también prever que esto se va a tener que extender, y va a tener consecuencias sociales importantes. Esto no hay que dejarlo de lado. Entonces, por lo tanto, un reclamo al Estado de atención real, un seguro real al desocupado, frente a un cuadro en el cual va a haber que tomar medidas de restricción es fundamental. Nosotros no podemos colocar a la población en la situación sin salida de admitir o el contagio o el hambre. Eso no puede ser. Desde ya que aparte ese tipo de situaciones sin salida permite un cuadro de demagogia a una derecha reaccionaria que sale a buscar a los sectores populares diciendo que quieren matar de hambre. Entonces la forma, si es que realmente se quiere combatir a las Patricia Bullrich y compañía, es que tenemos que otorgar un subsidio desocupado real a la población y atender también a todos los sectores que tienen que haber un parate de la producción por un tiempo determinado. Esa es la prioridad. Si no hacemos ese tipo de medidas, difícilmente podamos aplacar este crecimiento de la curva. Uno escucha, por ejemplo, a los funcionarios decir, no, todos los protocolos funcionan bien. Si todo funciona bien, ¿por qué crecen los contagios? No tiene ningún sentido. Es decir, hay que hacer algo distinto para que pase algo distinto. Y en este caso, es necesario un reforzamiento de medidas de restricción en todos los ámbitos para poder lograr enfrentar la cuarentena en este momento de salto tan pronunciado de los contagios. Ahora, las medidas que tomó el gobierno, yo lo dije antes, son absolutamente limitadas para eso. Es lo que pasa en Constitución, estas fotos que circulan, el hecho de una restricción horaria nocturna no quita que el virus va a seguir circulando y contagiando entre las 6 de la mañana y las 20 horas. Entonces, estas medidas requieren, insisto, tomar cuestiones de fondo, que pasen por una asistencia económica a todos los sectores afectados en sentido popular, para evitar que se vean obligados a salir a la calle y contagiarse en el momento más grave de la pandemia. 2, el sistema de salud. El problema del sistema de salud, insistimos, nosotros planteamos una centralización de todo el sistema de salud. Hoy el sistema de salud está determinado por una lógica capitalista, de beneficio privado, que abarca las obras sociales también, que se han asociado al sistema privado y ha convertido a los dirigentes sindicales en capitalistas de la salud, en socios de las prepagas, en socios de las clínicas privadas, y eso lleva a que no haya habido ninguna inversión. Ahora posiblemente tengamos la situación en la cual el sistema público termina atendiendo a quienes pagan un sistema privado, pero como las clínicas no han invertido para ampliar su verdadera capacidad de atención, porque eso no le permite un beneficio inmediato, aparte porque pueden pensar que esto va a durar un tiempo relativamente corto y esa inversión la van a recuperar, entonces vamos a tener que gente que paga el sistema privado va a terminar yendo al hospital público. Pero acá hace falta una centralización real de todo el sistema de salud y también un apoyo directo a todos los reclamos de los trabajadores. El problema del pluriempleo entre los trabajadores de la salud es muy pronunciado. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo tomo como ejemplo, las enfermeras y enfermeros, que son uno de los sectores más vulnerables, uno de los sectores que al mismo tiempo son claves en la atención de los pacientes, pero que son escasos en la actualidad, siguen sin ser considerados profesionales. Es un tema que hay que enfrentarlo ya. Todos los reclamos que tienen los trabajadores de la salud, residentes, concurrentes, es fundamental. A nivel nacional, los hospitales nacionales. Entonces, el tema del trabajador de la salud es otro aspecto. La cuestión de la vacuna. Es obvio que el tema de la vacuna no es exclusivamente la única solución, pero es un aspecto importante. Yo tomo con mucha seriedad lo que acá se advierte. Ojo con la vacuna de AstraZeneca, por supuesto. Todas las vacunas en general creo que tenemos que tener un cuidado enorme. Primero porque son vacunas que fueron producidas en un tiempo muy rápido, que no han tenido el tiempo de verificación que habitualmente una vacuna requiere, y además porque las vacunas están cruzadas por los choques de los estados que defienden a cada monopolio. Entonces es clarísimo que Estados Unidos utiliza también una diplomacia de la vacuna, lo hace Rusia, lo hace China, lo hace la Unión Europea. Entonces cuando se denuncian entre sí los laboratorios y ponen en cuestión la vacuna de uno u otro, no es solamente un problema sanitario, sino que detrás de esto hay choques geopolíticos de fondo. Hemos tenido estos días a funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos acá presionando
al gobierno para un alineamiento más directo con Estados Unidos, y atacando la vacuna de China y de Rusia. Ahora, ¿esto qué hace? ¿Cuál es la opinión científica? Eso hay que estudiarla con claridad, pero nos permite advertir que todas las opiniones que se dan son muy interesadas y están cruzadas, por lo tanto, por intereses internacionales, de monopolios, de estados. Entonces, esto es así. Ahora, mientras tanto tenemos la vacuna de AstraZeneca, y hasta que el país entienda que la tiene que aplicar, no podemos permitir que, habiendo un contrato por 22 millones de dosis para Argentina, por no sé cuántas para la región, se siga yendo esta vacuna sin que ninguna regrese a Argentina y que no se tomen las medidas que hemos planteado, no solamente desde el Frente de Izquierda, sino que lo han planteado múltiples sectores. Y para eso tenemos que redoblar una campaña. Y lo estamos planteando de una manera urgente porque cualquier demora en esta dirección se cuenta en contagios, se cuenta en vidas. Entonces tenemos que hacer la campaña en las próximas semanas con mucha fuerza. Se acerca el invierno, el panorama más difícil está por delante, los contagios están creciendo de una manera muy nítida y la población argentina sigue sin estar vacunada. Entonces llamamos a reforzar una campaña para una intervención de este laboratorio, para, como plantea el proyecto del Frente de Izquierda, hacer un censo más amplio sobre la totalidad de los laboratorios públicos y privados que puedan colaborar tanto con la fabricación de la vacuna como de otros insumos para el COVID, no solamente la vacuna. Entonces colocar todos los recursos materiales y humanos que tiene el país para enfrentar esta situación. Esto plantea una centralización general, una planificación económica, es un choque con el Estado, que defiende intereses privados. Pero por eso mismo estamos llamando a los trabajadores a tomar la iniciativa. Ahora mismo hay luchas muy importantes. Quiero mencionar la lucha de los trabajadores de la salud de Neuquén. Es una lucha importantísima. En el cuadro de una pandemia, los trabajadores de la salud de Neuquén están haciendo una huelga general porque se le quiere imponer un aumento que en realidad, cuando uno lo compara con la inflación del periodo, no es un aumento, sino es una reducción del salario. Y es lo que también ha pasado con todos los trabajadores de la salud del país, sea de las provincias o sea del Estado Nacional. El año pasado hubo una huelga muy importante en el Hospital Garrahan, un hospital nacional. Entonces, plantea una lucha contra el gobierno, una lucha contra el Estado, que está cobijando intereses privados y no defendiendo a la población. Bueno, nada más y muchas gracias. Bueno, con este cierre de Gabriel vamos a dar por finalizada esta interesantísima charla. Los llamamos a todos a suscribirse y leer prensaobrera.com. Tenemos una sección especial sobre el tema que nos convocó hoy de las vacunas. Allí van a poder encontrar incluso un petitorio para aquellos que quieran respaldar la campaña del Frente de Izquierda por la producción nacional de vacunas para todos. Y también recordarles que en las redes de Prensa Obrera están subida esta charla, todo el video, así que invitarlos a difundirla. Bueno, sin más, muchas gracias y nos vamos a encontrar en la lucha.